la UDA, y la asesora fue la doctora Catalina Gallego, cardióloga de la Clínica Sommer, a quien le agradezco todo el acompañamiento. Entonces, vamos a comenzar, antes de hablar estrictamente pues como de la definición y de los conceptos sobre el MINOCA, quisimos o consideramos importante traer unos conceptos que es importante recordar. Uno de ellos es el criterio de daño miocárdico. Entonces sabemos que el daño miocárdico se define como un valor de troponina por encima del percentil 99 y se considera que el daño miocárdico es agudo si hay un aumento o reducción en estos valores de troponina. Por otro lado, los criterios o cómo se define el infarto agudo de miocardio, basados en la cuarta definición del infarto, se refiere a cuando hay un daño miocárdico agudo, que ya sabemos cómo se define este concepto, y hay evidencia de isquemia miocárdica aguda. Y esta isquemia miocárdica aguda puede ser definida porque se cumpla al menos una de las siguientes condiciones. 1, que haya síntomas de isquemia miocárdica aguda. 2, que haya cambios nuevos en el EKG. 3, que haya aparición de ondas Q patológicas o que haya evidencia por imagen de pérdida de miocardio viable o anomalías de la motilidad regional que tenga un patrón compatible con etiología isquémica, o que se tenga la identificación de un trombo coronario por la angiografía o por la autopsia. Entonces tenemos que el daño miocárdico puede ser relacionado con la isquemia miocárdica aguda por la ruptura de una placa aterosclerótica con trombosis, que es con lo que comúnmente estamos familiarizados, o que sea secundario o relacionado con la isquemia miocárdica aguda producido por un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. Y aquí se nos abren dos posibilidades. Una, que sea por la disminución de la perfusión miocárdica, o 2, que sea por el aumento de la demanda miocárdica de oxígeno. Cuando es por el aumento de la demanda miocárdica de oxígeno, también estamos más familiarizados con esto, que puede ser por taquiarritmias o por hipertensiones graves en el contexto de emergencias. Y cuando es por la disminución de la perfusión miocárdica, también es miren que la lista aumenta, es una larga lista de etiologías, dentro de las que también conocemos varias, como la anemia, la insuficiencia respiratoria, la hipotensión o el choque, pero también se nos plantean otras de las que quizás no hablamos frecuentemente y que es muy importante tener presente, como el espasmo coronario, la embolia coronaria y la disección coronaria. Entonces, para recapitular, estamos en la primera parte de la diapositiva, donde está el circulito como en color salmón, donde nos dice que tenemos un aumento de la troponina ultrasensible y establecemos el concepto del daño miocárdico o la lesión miocárdica, y sabemos que tenemos muchas causas de daño miocárdico, que las podemos dividir en las causas cardíacas y en las causas o en las condiciones sistémicas. Dentro de las sistémicas se establecen varias de las que están como en los ovalitos azules en las imágenes, en la imagen, como la anemia, las taquiarritmias, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal, el choque y la hipoxemia. Y dentro de las condiciones cardíacas también se encuentran muchas: la insuficiencia cardíaca, la miocardiopatía, los procedimientos cardíacos, pero es muy importante tener presente dentro de estas condiciones cardíacas dos condiciones o etiologías que hoy por hoy se establecen dentro del grupo de las etiologías que constituyen un daño miocárdico, que es la miocarditis y el síndrome de Takotsubo. Entonces, hoy por hoy, miocarditis y Takotsubo nos hace parte dentro de lo que está en el círculo del contexto del daño miocárdico. Y por otro lado, cuando nos encontramos con la evidencia clínica de daño miocárdico por isquemia aguda, establecemos el contexto, el concepto de infarto agudo de miocardio, que ya lo revisamos. Entonces, nuevamente, para resumir, estamos aquí en la parte del algoritmo donde nos dice, usted tiene una troponina ultrasensible por encima del percentil 99, entonces tiene dos posibilidades: que tenga un ascenso o un descenso de la troponina, o que el valor de esa troponina esté estable. Si está estable, es un daño miocárdico crónico y eso es un algoritmo pues completamente diferente. Y si tiene un ascenso o un descenso de la troponina, entonces tiene nuevamente dos posibilidades: que cumpla los criterios, que tenga isquemia aguda, o que no los cumpla. Si no hay isquemia aguda, se constituye entonces un daño miocárdico agudo, y dentro de este daño miocárdico agudo hay muchas etiologías y nos recalcan, por ejemplo, en este algoritmo, la insuficiencia cardíaca y la miocarditis. Y dentro del infarto agudo de miocardio, si nos cumplió los criterios de isquemia aguda, será entonces un infarto agudo de miocardio, y este puede ser, en términos generales, para lo que nos compete esta charla, por dos etiologías: porque haya aterosclerosis más trombosis, que será un infarto tipo 1, o porque haya desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno.
Entonces, este algoritmo es el que nosotros usualmente conocemos acerca del manejo de los pacientes con síndrome coronario. Este es tomado de la actualización del año pasado de las guías de síndrome coronario, donde nos dice, usted tiene un paciente que se presenta con un dolor torácico que es sugestivo de origen cardíaco, le hace un electrocardiograma y lo categoriza en que sea un infarto con o sin elevación del ST, y según eso usted decide si requiere medición de troponinas o no. En caso de que considere que pueda ser un ST, se solicita la ecocardiografía y la coronariografía, pues idealmente para todos de manera temprana. Y esto nos lleva a un diagnóstico final de que tenemos un infarto con elevación, sin elevación o una angina inestable. Entonces, estos pacientes son llevados a coronariografía y nos encontramos con que la coronariografía es normal, o sea, es decir, las coronarias son sanas o no hay lesiones obstructivas. Entonces, hasta ahí muchos pudiéramos decir o hemos encontrado que consideramos que esto es un buen pronóstico y que estos pacientes pudieran ser dados de alta y que esta es la parte final del algoritmo. Pero lastimosamente esto no es así. Estos pacientes no se asocian a un buen pronóstico y aquí no termina pues como el ejercicio diagnóstico. Este es el algoritmo nuevamente que les estaba mostrando previamente, donde llegamos a la parte final, donde se realiza la coronariografía, pero como les decía, esto que las coronarias salgan sanas o sin lesiones obstructivas no es el final del algoritmo. Esta segunda imagen que les muestro es tomada de la guía, donde nos dice definitivamente hay otras investigaciones que se deben realizar en caso de que las coronarias no expliquen por qué se produjo el infarto, y hay muchas opciones en cuanto a imágenes diagnósticas. Dentro de estas, las imágenes intravasculares, pero dependerá del contexto clínico para determinar cuál fue la causa del infarto agudo del miocardio, porque de eso dependerá el manejo. Entonces, miren que por eso es muy importante recordar y entender el concepto del infarto agudo, porque ya hubo un daño miocárdico en el contexto de una isquemia que condicionó un infarto y ese diagnóstico ya lo tenemos. El hecho de que hayan unas coronarias sanas no solamente nos está diciendo que por ahora no conocemos la causa, pero ya se estableció el infarto agudo del miocardio y estos pacientes hay que estudiarlos. Teniendo esto presente, entonces de aquí en adelante quisimos abordar la charla como basada en unas preguntas muy concretas sobre este tema. La primera es entonces, si ya tenemos recordados estos conceptos, ¿cómo se define el MINOCA? Entonces, el MINOCA se define como un infarto agudo del miocardio sin lesiones obstructivas que tiene que cumplir 3 requisitos fundamentales. Una, que haya un infarto agudo del miocardio, es decir, que haya una lesión miocárdica más una clínica, que haya enfermedad coronaria no obstructiva en la angiografía, o que es definida como que las coronarias son sanas o que tiene placas menores del 50%, y el tercer requisito que se tiene que cumplir es que excluye los mecanismos no isquémicos, es decir, no hay diagnósticos alternativos que lo expliquen. Tiene que cumplir estos 3 requisitos para considerar iniciar el algoritmo de los pacientes con MINOCA, y adicionalmente se deben cumplir otras consideraciones que están en la otra imagen de la pantalla. Entonces, además, siempre que consideramos que un paciente pueda tener MINOCA, se debe excluir la enfermedad obstructiva potencialmente pasada por alto. En todas partes donde uno lee eso, le dice, vaya, ojo, pues prenda sus alarmas y haga una segunda revisión de la coronariografía con el hemodinamista para que no se haya pasado ninguna lesión aterosclerótica obstructiva que lo explique. Y posterior a eso, también se debe excluir las causas clínicamente evidentes de lesión miocárdica, dentro de las que se encuentran las cardíacas, las isquémicas y las no isquémicas, y dentro de los mecanismos no isquémicos será muy importante considerar y excluir el diagnóstico de la miocarditis y del síndrome de Takotsubo. Y de acá hay un concepto muy importante que por eso les mostré al principio en la introducción. Ya sabemos que la miocarditis y el síndrome de Takotsubo se consideran que hace parte de las etiologías que generan la lesión miocárdica o el daño miocárdico, pero por muchos años sí hizo parte de las etiologías que generaban o consideraban dentro de las etiologías del MINOCA. Hace algunos años lo sacaron porque pues como en estrictos términos fisiopatológicos, pues en todos los consensos que uno lee de MINOCA consideran que esto no lleva, ninguna de las dos va a llevar a un infarto, sino a un daño miocárdico agudo. Entonces ahora ya solo no hacen parte de las etiologías, sino que es necesario excluirlas
para poder hacer el diagnóstico de MINOCA. Entonces el MINOCA se convertirá en un grupo heterogéneo donde hay diferentes causas ateroescleróticas y no ateroescleróticas del infarto. Estos entonces son los 3 criterios diagnósticos tomados pues, de uno de los consensos de MINOCA, donde nos dice definitivamente usted tiene un paciente y parte de un paciente que tiene un infarto, tiene una coronariografía con coronarias sanas o lesiones menores del 50%, y usted no encuentra una causa evidente de la presentación. Desde ahí usted debe entonces comenzar y considerar en comenzar su algoritmo diagnóstico para estos pacientes con MINOCA, recordando entonces que desde hace algunos años como concepto nuevo nos excluye la miocarditis y el síndrome de Takotsubo en el sentido de que no producen isquemia miocárdica aguda. Acá les quisimos traer esta imagen en la parte de cómo se define el MINOCA, que es esta cajita es una caja de Pandora, porque trata de hacerse esta analogía en la literatura con respecto al MINOCA. Cuando uno se enfrenta a un paciente con MINOCA, se abre una gran posibilidad de etiologías que lo pudieran generar, y son muchas, son muy diversas, por lo que cuando nos enfrentamos a estos pacientes tenemos que hacer un ejercicio clínico muy juicioso y adecuado, donde en muchas ocasiones no sabemos a qué nos podemos enfrentar y se convierte entonces como una caja de Pandora. Es muy importante tener presente que aquí sí que es importante el ejercicio clínico y considerar las diferentes etiologías que hacen parte del MINOCA para el abordaje de estos pacientes. Entonces, el MINOCA, teniendo esto presente, será un síndrome clínico, no es un diagnóstico etiológico, donde partimos de un diagnóstico inicial que es el infarto agudo de miocardio. Recordar que siempre se debe excluir enfermedad obstructiva pasada por alto y los mecanismos no isquémicos, todos los no isquémicos, pero especial importancia para la miocarditis y el Takotsubo. Y si cumplo esto, entonces inicio el algoritmo diagnóstico del MINOCA, y de ahí en adelante mis intenciones o mis esfuerzos será iniciar investigación adicional para aclarar cuál es la etiología del MINOCA. Listo. La segunda pregunta, ya una vez revisado pues estos conceptos, es por qué es importante hablar de este tema y por qué pues estamos acá en urgencias revisando esto, y se encuentra unos datos bien interesantes, y es que del 5, o se ha reportado que del 5 al 15% de los infartos agudos no tienen lesiones obstructivas, y el MINOCA se diagnostica cada vez más frecuentemente porque cada vez se usa más la coronariografía. El MINOCA se ha reportado que es mucho más prevalente en mujeres jóvenes y sin factores de riesgo tradicionales, comparado con los de la enfermedad obstructiva como la hipertensión, la dislipidemia y la obesidad, y por eso es muy importante tener presente pues esto en este grupo de pacientes. Y miren esta última que me parece muy importante para nosotros, y es que en el estricto sentido de que estos pacientes tienen un infarto agudo de miocardio, tendrán el mismo potencial de generar complicaciones agudas asociadas al infarto, tanto eléctricas como mecánicas. Para revisar un poco más acerca de las características de estos pacientes, quise traer este estudio, que es el estudio Virgo, que es muy referenciado en cuanto uno se pone a leer acerca del MINOCA, que es un estudio prospectivo del 2008 al 2012, que toma 2.690 pacientes entre los 18 y los 55 años de 103 hospitales que tenían un diagnóstico establecido de infarto agudo de miocardio. Y ellos lo dividieron en lo que encontraban en la coronariografía en lesiones menores del 50%, o mayor del 50%, es decir, las obstructivas y las no obstructivas. Excluyeron los pacientes que habían sido llevados a trombolisis o que no tenían angiografía, y encontraron que en este estudio el 11.1% de los pacientes tuvieron MINOCA. Y lo que trataron de hacer fue que determinaron las características demográficas y desenlaces de estos pacientes comparados con los que tenían enfermedad coronaria obstructiva. Entonces, miren que ellos lo que pues acá en esta primera gráfica lo que les quiero mostrar es de nuevo que es más prevalente el MINOCA en mujeres y que no está asociado a los factores de riesgo tradicionales con la enfermedad coronaria obstructiva, como la hipertensión, la diabetes y la dislipidemia. Este estudio también es muy importante, o también es muy interesante que miren que en cuanto a las etiologías de MINOCA nos lo separan por algunas de las principales etiologías de MINOCA, como el espasmo, la disección y la embolización. Lastimosamente, la mayoría fue un MINOCA no clasificado, pero es uno como de los estudios que lo tiene mejor caracterizado por las diferentes etiologías.
y miren que encontraron varios factores de riesgo. Entonces, el uso de cocaína o el uso de drogas ilícitas aumentaba el riesgo de presentar un MINOCA asociado al espasmo coronario. Y usted tener un antecedente de un síndrome de hipercoagulabilidad también aumentaba el riesgo de tener un MINOCA por embolización. Lo otro que les quiero mostrar de este estudio es que ellos entonces también, aparte de las características que les acabo de mostrar, evaluaron la mortalidad de estos pacientes a los 30 días y a los 12 meses y los compararon con los que tenían enfermedad obstructiva. Y miren que cuando uno ve la mortalidad a 12 meses, pues sí es mayor la mortalidad de los pacientes que tienen enfermedad obstructiva, aunque no es tan marcada. Miren las líneas que no tienen tanta diferencia entre ellas, por lo que uno pudiera decir que la mortalidad es algo similar entre los que tienen MINOCA y enfermedad obstructiva a los 12 meses, pero miren que la mortalidad a los 30 días al mes es casi similar, y esto recalca la importancia de conocer de este tema y de hacer y de no considerar que porque tiene coronarias sanas es un buen pronóstico. La siguiente pregunta que nos quisimos revisar es cuáles son las manifestaciones clínicas de estos pacientes, y pues como ya sabemos que tienen un infarto agudo de miocardio, uno creería que estos pacientes podrían, pues como no tienen lesiones obstructivas o no tienen una oclusión, no van a hacer elevación del ST, y eso no es del todo cierto. Eso hasta el 50% pueden tener elevación del ST según cuál sea la causa. Entonces esta tabla también es tomada del estudio Virgo, y miren que en el caso de la disección coronaria, hasta el 50% tenían elevación del ST, y en el MINOCA por embolización el 33.3%. Entonces estos pacientes pueden hacer manifestaciones con o sin elevación del ST, y pues deben tener troponinas elevadas porque deben cumplir la definición del infarto, pero sí se ha visto que las tienen elevadas en menor medida en comparación con la enfermedad coronaria obstructiva, aunque esto depende mucho de la etiología. Entonces, ya teniendo presente cómo se define y cómo es la presentación clínica y por qué es importante hablar de este tema, vamos a hablar de cuáles son las principales causas de MINOCA. Entonces, las causas de MINOCA las podemos agrupar en esta imagen, donde debemos reconocer como primer grupo la trombosis o la embolia coronaria, de segundo un espasmo coronario, de tercero la disección coronaria, de cuarto la disrupción de la placa, y por último el infarto agudo del miocardio tipo 2, destacando entonces de nuevo que nos estamos enfrentando, recuerden, a una caja de Pandora con una gran posibilidad de opciones, y que los pacientes que no entran en ninguno de estos grupos serán categorizados como un MINOCA de etiología incierta, donde siempre que uno lee esto le dice haga un stop y devuélvase para que no se le haya pasado por alto ninguna de estas etiologías para usted poder meterlo dentro del MINOCA de etiología incierta. Entonces, por mucho tiempo, la miocarditis y el síndrome de Takotsubo hacía parte de los criterios o de las etiologías que pudieran generar el MINOCA, pero ya sabemos que hoy en día hay que excluirlos para el diagnóstico. Entonces, dicho de otra manera, entre las causas del MINOCA los podemos establecer en los que tienen causas ateroescleróticas, como la disrupción de la placa, y las no ateroescleróticas, dentro de los que están el vasoespasmo coronario, el embolismo o la trombosis coronaria, la disección coronaria espontánea y el infarto agudo tipo 2. Entonces, vamos a hacer como una revisión de cada una de estas causas, que va a ser pues muy concisa, porque cada una pudiera ser pues una charla bien larga, sino para tener claros ciertos conceptos. Entonces, recordemos que la ruptura de la placa, que de nuevo es una placa ateroesclerótica que no es obstructiva, esta ruptura de la placa se puede dar por dos mecanismos. Una ruptura de esta propiamente, donde se expone la matriz extracelular y se generan todos los eventos trombóticos y se genera la obstrucción y el mecanismo que lleva a la isquemia, o dos, por una erosión de la placa que también genera una exposición de toda la matriz extracelular y genera el evento trombótico. Entonces, se genera el evento trombótico que adicionalmente va a llevar a una embolización distal. Entonces, se ha establecido que hay una trombosis completa transitoria, y es el mecanismo por el que se produce el daño miocárdico y la isquemia miocárdica y el infarto establecido, pero también se ha definido que se establece un concepto que hay de manera concomitante, hay un espasmo coronario que se está sumando a este mecanismo isquémico. También se postula, y en todas partes uno lee que consideran que hay
mecanismo de trombolisis espontánea, donde estos trombos generan la trombosis completa y posteriormente hay lisis de esta, y esta es una de las razones por las que probablemente cuando el hemodinamista entra y hace la coronariografía no encuentra el evento pues trombótico y encuentra simplemente la placa no obstructiva. Entonces acá debe haber alguna evidencia de aterosclerosis de base. Y el diagnóstico, miren que al ser esto una cosa mucho más pequeña y más como de la microcirculación, no, de nuevo, no va a ser visto por la angiografía, por lo que acá tendremos que hacer uso de las imágenes intracoronarias para el diagnóstico de estos, destacándose o presentándose dos opciones, el OCT o el IBUS. El OCT es la tomografía de coherencia óptica, o el IBUS, que es la ultrasonografía intravascular. Y aquí es muy importante decir que el OCT debería ser a la luz de todo lo que uno lee la primera línea en estos pacientes, en cuanto que tiene una sensibilidad un poco mayor comparado con el IBUS, por lo que debería ser siempre la primera línea en estos pacientes. Pero vamos a ver, por ejemplo, que en nuestro medio depende de la disponibilidad un poco. Y lo otro que les quiero recalcar de esta ruptura de la placa es que miren que estos pacientes, como es un mecanismo aterosclerótico, sí comparten factores de riesgo tradicionales con los que tienen enfermedad coronaria obstructiva, por lo que estos pacientes para el manejo se beneficiarán del manejo con estatinas y según pues sean sus otras características, otros medicamentos asociados, por lo que miren que esto es muy importante diagnosticarlos porque hay que hacerle manejo. Lo que les voy a mostrar acá en la primera imagen es una tomografía de coherencia óptica, donde vean que se ve muy bien definida como la luz del vaso y las características de cada uno de ellos, donde se puede ver que la adventicia y la media están unidas. Miren que se ve una erosión de la placa, que son como esas irregularidades de toda esa luz, y adicionalmente lo que está señalado en las flechitas son los eventos trombóticos que se generaron sobre ello. Y abajo, en la imagen de abajo, les quiero mostrar un IBUS, donde en la primera imagen, que está como por colorcitos, lo que es circular en todo el centro es la sonda. Y lo que nos está mostrando en amarillo sería la capa media y en rojo la capa adventicia, que no debería haber ninguna separación entre ellas. Y nos muestra en la otra imagen cómo hay una zona hiperecogénica entre esas dos, que es el evento trombótico sobre la placa. El segundo grupo que vamos a revisar es el vasoespasmo coronario, teniendo entonces que este vasoespasmo se define como una vasoconstricción intensa mayor del 90% que nos produce una alteración del flujo sanguíneo y nos lleva a una isquemia miocárdica y a un daño miocárdico asociado. Se nos establece el concepto de clínico de angina vasoespástica, definida como esta que se presenta en reposo asociada a cambios dinámicos en el ST, resultado del espasmo coronario, y espasmo definido como esta vasoconstricción mayor del 90% que tiene que cumplir ese requisito. Este puede ser exógeno, que es asociado principalmente a cocaína, metanfetamina, 5-fluoracilo o feocromocitoma, y espontáneo, que se define como de manera muy somera como un desorden del tono vasomotor que produce esta vasoconstricción. Este fenómeno de vasoespasmo coronario se puede presentar como en una zona del territorio de la coronaria, y este es conocido como el vasoespasmo vasoespástico, donde el compromiso es focal, o puede ser global, que da en varios territorios de la microcirculación coronaria y se conoce como microvascular. Cuando uno lee este tema, encuentra que es una causa, entre comillas, común del MINOCA, pero miren que nos reportan prevalencias muy variables del 4 al 76%, y el problema de esto es la definición, que esto tiene una definición que es muy estricta y que es muy fisiopatológica, por lo que en muchas partes donde uno lee, pues muchas veces no se cumple, y eso es lo que hace pues como que se presenten tantos problemas o tantas dificultades pues al calcular la prevalencia de esto. Para el diagnóstico, entonces, y esto es algo que está cada vez hablándose más y que cada vez está dejándose como más claro en la literatura, y es que para usted poder decir que usted tiene un MINOCA secundario, un vasoespasmo coronario, requiere sí o sí la documentación del vasoespasmo, y esto se hace por medio de una prueba coronaria con acetilcolina o ergonovina, donde luego de la administración se demuestra esa vasoconstricción mayor del 90%. Lastimosamente en nuestro medio no hay disponibilidad de estas pruebas.
El tercer grupo será entonces la disección coronaria espontánea, que como se ve en la imagen y se define, será entonces la separación de la media y la adventicia, que genera un fenómeno obstructivo, además de la formación de un hematoma intramural que protruye al lumen y que genera una obstrucción del flujo, generándose entonces el mecanismo de la isquemia coronaria y será entonces no angiográficamente visible. Esto es algo infrecuente, pero es común en los pacientes menores de 50 años. Se ha descrito que se produce principalmente en mujeres en el 90% de los casos, con una edad entre 47 a 53 años. El mecanismo inicial que lleva a la disección no se conoce, es un mecanismo desconocido, pero sí hay varios factores de riesgo o predisponentes asociados a la disección. Principalmente se describen el estrés emocional, la actividad física y el uso de drogas simpático-miméticas. Y el diagnóstico nuevamente, al ser por medio de algo que está pasando adentro en la microvasculatura y necesitamos ver muy bien el vaso, es por medio de imágenes intracoronarias o UCT o IBUS, sabiendo pues que lo ideal sería UCT. Y es muy importante poder hacer este diagnóstico porque 1/3 de los pacientes harán recurrencia a 5 años. Entonces, acá les muestro los factores de riesgo que están descritos o asociados a la disección coronaria, principalmente la displasia fibromuscular, las condiciones sistémicas inflamatorias, los desórdenes del tejido conectivo, la terapia de reemplazo hormonal, estar en posparto o ser multípara. Y aquí en la imagen lo que les quiero mostrar es una UCT, en la parte de arriba lo que sería una UCT normal, donde no vemos ninguna separación entre la media y la adventicia, y en la parte de abajo se ve la separación de la media y la adventicia y la formación del hematoma entre ellos, que nos habla de la disección. El otro grupo será entonces la trombosis o la embolia coronaria, que como su nombre lo dice, se trata de la formación de trombos o émbolos que se ha descrito que generalmente involucran la microcirculación y así es como se produce el mecanismo isquémico, o que pueden hacerse en zonas con un diámetro un poco más grande de las arterias coronarias y que posteriormente hace lísines a la microcirculación. Entonces nos va a producir una enfermedad angiográfica no obstructiva y en este sentido, en este grupo sí o sí, porque ya vamos a ver todas las diferentes etiologías que lo pudieran causar, se tiene que hacer un ejercicio clínico muy juicioso y considerar muchos factores, historia clínica, factores de riesgo y considerar principalmente en mujeres jóvenes. Y el diagnóstico nuevamente al necesitar ver lo que está pasando dentro del vaso se hace por medio de imágenes intravasculares o UCT o IBUS. Entonces, dentro de la trombosis o la embolia coronaria, podríamos decir que se dividen en 3 grupos grandes de diferentes etiologías que lo pudieran generar y según sea nuestro paciente, sus factores de riesgo, presentación clínica, debemos tratar de encasillarlo en una de ellas. Entonces, el primer grupo que está asociado son las trombofilias heredadas y acá se recalca siempre la deficiencia del factor 5 de Leiden y la deficiencia de la proteína C y S. El segundo grupo son las trombofilias adquiridas, donde nos hablan de síndrome antifosfolípido, trastornos mieloproliferativos, el embarazo y las trombocitopenias inducidas por heparinas. Y la embolia coronaria siempre considerar fibrilación auricular, valvulopatías, vegetaciones, tumores cardíacos y émbolos aéreos. El último grupo será entonces el infarto tipo 2, que pues sí hablamos mucho más en todas las charlas o los vemos más en los pacientes, donde se define que hay un desbalance entre la entrega y los requerimientos de oxígeno, produciéndose una disminución del flujo coronario y del contenido del oxígeno, secundario a un aumento en los requerimientos, que puede ser por uno o por la combinación de todos estos, que serían el aumento de la tensión de la pared, la contractibilidad o la frecuencia cardíaca. Y ya sabemos que son múltiples las etiologías que nos pueden llevar a un infarto tipo 2 por medio de este desbalance y entonces también tendremos que hacer un ejercicio clínico adecuado para considerar que nuestro paciente no se presente en este escenario. Muchas de ellas, pues solo por mencionar algunas, serán la sepsis, anemia, las arritmias, el choque, la falla respiratoria y la valvulopatía aórtica. Listo. Ya teniendo claro entonces cuáles son las causas de MINOCA, cómo se nos presenta y cómo se define, quisimos traer esta pregunta que es muy importante o muy resonada en este tema y es cuál es el papel de la resonancia cardíaca.
Y se encuentra uno con estos datos que son bien interesantes, y es que hasta en el 50% de los pacientes la resonancia cardíaca cambiará el diagnóstico. La resonancia ayuda con el diagnóstico etiológico en el 87% de los casos, y el papel de la resonancia es que no solo nos ayuda con el diagnóstico de algunas etiologías que nos van a poder generar el MINOCA, sino que también nos ayuda con los diagnósticos de exclusión. Entonces, es muy útil la resonancia para el diagnóstico de exclusión de miocarditis y también del Takotsubo. Entonces, de acá, del Takotsubo, recordemos, porque algunos pudieran decir que no necesitamos una resonancia para Takotsubo, y eso es parcialmente cierto, en el sentido de que tenemos que recordar que el 87% de los casos de Takotsubo se van a presentar con una variedad típica, donde presentan el cuadro clínico y las manifestaciones típicas en el ecocardiograma, pero el 13% restante pueden hacer pues se pueden presentar sin ese patrón típico en el ecocardiograma, y ahí es donde será o tendrá un rol importante el uso de la resonancia. Y en la miocarditis sí que sí será muy importante, porque nos hará parte de la presentación clínica, y la resonancia nos hará como ese conjunto para el diagnóstico conjunto con la presentación clínica, por lo que el papel de la resonancia en este escenario nos ayuda mucho con los diagnósticos de exclusión, principalmente miocarditis, y en los casos que les expliqué, Takotsubo. La resonancia tiene una sensibilidad que es del 99%, y es una herramienta muy útil, como les decía, para diferenciar etiologías y para los diagnósticos de exclusión. Entonces, miren que la resonancia lo que nos ayuda y nos da un valor muy importante es para diferenciar entre los que son, entre las causas isquémicas y no isquémicas, según el compromiso que tengan la resonancia. Entonces, puede ser un compromiso endocárdico o transmural, para que pensemos que es isquémico, y no isquémico nos va a dar diferentes patrones. Entonces, de acá como ciertos puntos claves. Entonces, una causa isquémica se va a presentar con un realce tardío en el gadolinio subendocárdico, pero si este realce tardío con el gadolinio se nos presenta hipocárdico, debemos pensar en cardiomiopatías o miocarditis, o si se nos presenta ausencia de realce con edema y anormalidades de la motilidad de la pared, entonces debemos considerar un Takotsubo. Entonces, teniendo esto presente, ¿cómo será entonces el abordaje diagnóstico de todos estos pacientes, ya basados pues con toda esta información que acabamos de revisar? Entonces, recordemos nuevamente, el abordaje diagnóstico hace parte, y en todos, pero en este caso sí que más, tendremos que hacer una evaluación sistemática muy juiciosa, donde tenemos un paciente donde nos paramos que hay una lesión miocárdica que nos lleva a una isquemia miocárdica y a un infarto agudo del miocardio establecido. Entonces, en este escenario, recuerden que siempre debemos tener o realizar de manera temprana un ecocardiograma, donde adicional de que nos va a dar información, aparte de las alteraciones funcionales y o estructurales del corazón y de la fracción de eyección, también desde acá nos pudiera ayudar a detectar esos patrones típicos de Takotsubo. Entonces, una vez tenemos un paciente que tiene infarto agudo del miocardio, siempre consideramos la realización de la eco, y estos pacientes serán entonces llevados a la coronariografía, donde vemos que no hay lesiones obstructivas. El siguiente paso en el algoritmo o en el abordaje nos dice, esto lo lee uno en varios, pues como consensos de ciertos países, que le dice, usted tiene ese paciente, considere realizar una ventriculografía, y si no ha realizado la ecocardiografía, tiene que hacerla a este punto, porque hay que descartar Takotsubo. Y nos dice que considere la realización de la ventriculografía, porque dice, entra el hemodinamista, ve las coronarias sanas, en ese momento debería hacer la ventriculografía o llevarlo a un segundo tiempo. La realización de la ventriculografía, en algunas partes o países donde uno lea, la establecen como una opción a este punto, y también porque nos ayuda pues como con el abordaje o la aproximación del Takotsubo. Sin embargo, esto de la ventriculografía no es necesario para el abordaje diagnóstico, sino que se plantea como posibilidad. Una vez uno ya ha hecho este abordaje, entonces ya ha hecho pues todos estos pasos, usted ya sí prende su bombillo y dice, considere un MINOCA, y empezamos el abordaje etiológico. Cuando empezamos el abordaje etiológico, la guía y todo lo que uno le dice, haga un alto y considere revalorar las imágenes, siempre hágalo para que no se le haya
que la evaluación clínica es muy importante porque la evaluación clínica basada en todos los factores de riesgo y la presentación clínica nos va a llevar hacia las posibles causas, y las posibles causas ya vieron que dependiendo de cuál sea la causa vamos a usar diferentes opciones diagnósticas. Entonces recordemos que la disrupción de la placa, la disrupción espontánea, la trombosis o la embolia coronaria, será muy útil el uso de las imágenes intravasculares, pero si consideramos que es un vaso de espasmos, pues hoy por hoy a la luz de la evidencia se hará con test de provocación. Y nunca olvidemos la importancia de la resonancia en el... Entonces, que es muy pues importante que uno lee, como en todos los consensos de Minoca, donde él nos dice, vea, usted tiene un paciente con un infarto agudo del miocardio y tiene una coronaria sin lesiones obstructivas. Usted ahí considera o inicia su diagnóstico de Minoca, entendiendo el Minoca como un diagnóstico de trabajo, ¿cierto? Entonces esto es un síndrome clínico. Y usted debe hacer, o siempre debe considerar, que no se le haya pasado enfermedad obstructiva, pasaba por alto, y siempre debe hacer una segunda revisión de la coronaria con el hemodinamista, y siempre descartar los mecanismos de la injuria miocárdica, los mecanismos isquémicos y los no isquémicos. Entonces, en este sentido, siempre ya debería tener una ecocardiografía y para excluir Takotsubo y la miocarditis. Entonces, en este sentido, cobra mucha importancia el papel de la resonancia. Una vez usted ya se encuentra a este punto, avanza al siguiente eslabón, que es lo que se encuentra en verde, y dice, sí, usted tiene un Minoca, y haga una evaluación clínica muy adecuada para las diferentes etiologías, para usted poder escoger qué imágenes o recursos necesita, recalcando entonces la importancia de las imágenes intracoronarias del IBUS o del OCT. Por último, quise terminar con esta pregunta para terminar como enfatizar en la importancia de revisar de este tema, y es cuál es el pronóstico de estos pacientes. Este es un estudio tomado de la Sociedad Europea de Cardiología, que toma 4.709 pacientes que tenían síndrome coronario con elevación del ST, y tomaron pacientes del 2009 al 2014. Ellos evalúan los pacientes que tenían lesiones obstructivas y no obstructivas y les hicieron un seguimiento a los 2 y a 6 años. Y ellos evaluaron la mortalidad y la compararon con los que tenían Minoca y los que tenían enfermedad obstructiva. Y si bien vemos que la mortalidad a menos de 30 días es un poco menor en los pacientes que tienen Minoca, cuando la evaluaban a más de 30 días, vemos que la mortalidad es casi igual a los que tienen enfermedad coronaria obstructiva, por lo que los autores de este estudio nos concluyen pues que basados en este artículo, la mortalidad de los pacientes que tienen Minoca con los que tienen enfermedad coronaria obstructiva es casi similar, por lo que pues recalca la importancia de hacer el abordaje de estos pacientes y de aclarar la etiología, porque dependiendo de la etiología se hará diferentes manejos, y ya sabemos que hay algunas que tienen recurrencia. Como conclusiones, quise traer pues estas principalmente, recordar que los pacientes con Minoca a largo plazo tienen mortalidad similar a los de infarto agudo de miocardio de origen aterosclerótico. Siempre se debe considerar el Minoca como un síndrome clínico. Esto es un diagnóstico de trabajo en donde existen una gran variedad de posibilidades diagnósticas. Recordar la analogía con la caja de Pandora. Es un diagnóstico de trabajo donde se aclarará la etiología a medida que se evalúen los factores de riesgo, los antecedentes, y se necesitará o no del uso de imágenes intravasculares u otras modalidades diagnósticas, y el uso de diferentes imágenes como herramientas claves para el enfoque de estos pacientes, recalcando entonces la importancia de la resonancia cardíaca y recalcando la importancia del uso de imágenes intravasculares. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna observación? Primero, Julián. Bueno, sí. Sí, Juli, hola. Gracias por la charla, me parece que trataste de todas formas de llegar y enfocarlo de la mejor manera. Yo creo que hay una particularidad con respecto a la mujer, y es que sabemos de que obviamente va a tener una prevalencia mucho mayor de lesiones no obstructivas, lo cual favorece que de todas formas ese dolor torácico que ellas presenten, por lo general no es un dolor torácico como tan característico, por lo menos de esas características cardíacas que nos sugiere la guía
del Colegio Americano del 2021, entonces su presentación digamos que no va a ser como tan florida a diferencia pues de los hombres. Eso hace también que de todas formas se asocie por lo general este cuadro precisamente hacia cuestiones de ansiedad o adicionalmente pues a cuestiones un poco más incluso de su estado de ánimo, lo cual reduce que las mujeres sean llevadas obviamente a coronar angiografía y nos genera también esa duda de que pues si realmente se debe a esa asociación entre mal control de comorbilidades o incluso a cambios hormonales como se puede dar precisamente en la disección coronaria espontánea, en donde se cree pues de que ¿qué? Los cambios hormonales incluso pues van a llevar a que parte de esta lesión endovascular sea precisamente pues favorecida por estos cambios. Nada, yo creo que de todas formas trataste de llegar, de todas formas de describir lo mejor que hay hasta el momento. Obviamente digamos que estudios como el Sweetheart de todas formas favorecen utilizar las estatinas, las diecas, los betabloqueantes. Obviamente surgen dudas en qué momento llegar y considerar la doble antiagregación, pero en general, pues nada, Lina, muchas gracias y creo que fue una buena charla. Gracias, Juli. Pues igual yo creo que ese es como también el objetivo y por eso lo quisimos hacer como una revisión del tema para que no pase o tratemos de concientizarnos un poquito con lo que estás diciendo. O sea, por eso se quiso hacer como recordar el concepto de cómo se define el infarto, porque pues muchas veces pasa eso, que decimos no es un dolor tan sugestivo, no, los criterios de infarto, digamos que en términos generales tratan de ser muy claros y el que entre en esa definición ya sabemos que tuvo una lesión miocárdica de origen isquémico y habrá que aclarar la etiología. Si nos cumple la estricta definición, habrá que hacerlo. En cuanto a pues sí está clásicamente descrito lo que dices de las mujeres, pero ahí sí la guía de dolor torácico yo creo que sí es muy importante o sí nos concientiza mucho en que definitivamente tenemos que hacer una revisión muy juiciosa de las características de ese dolor, porque si es un dolor que consideramos sugestivo de origen cardíaco, deberá entrar en nuestro algoritmo de diagnóstico de síndrome coronario, por eso esa guía es aparte del síndrome coronario, sino que se enfoque el dolor torácico. Entonces yo creo que sí es algo en lo que pues es un llamado como para todos, porque a todos nos ha pasado que patinamos pues como con eso. Sigue la profe Catalina. Lina, muchas gracias. De verdad que a mí me parece que desde urgencias ustedes hagan un abordaje y reconozcan la importancia de hablar de Minoca, tiene gran relevancia. En parte porque a pesar de que pudiese ser que ustedes no terminan el algoritmo, porque muchos de esos pacientes terminan bajo el cuidado de nosotros en cardiología, yo creo que tú sí hiciste un énfasis muy importante en aquellos pacientes que se dan de alta, incluso desde urgencias, simplemente porque esa arteriografía inicial parecía estar normal. Entonces, primero, felicitarte, me parece que el ejercicio que hiciste estuvo muy claro para el abordaje desde medicina y urgencias de Uminoca. Número dos, para todos resaltar la importancia de tener coronas angiográficamente sanas, no excluye tener unos peores desenlaces, menor supervivencia y lo que ponías, incluso las complicaciones propias de lo que uno conoce como posinfarto se pueden presentar y dentro de ellos hay pacientes de estos que desarrollan insuficiencia cardíaca. Así que creo que restarle importancia a un Minoca no es válido y creo que es muy importante para ustedes de la medicina de urgencias. Y tercero, creo que esto hace parte también del reconocimiento de lo mucho que nos falta por entender la entidad, tanto lo que les decía el doctor Julián como lo que dices tú. Tenemos una deuda enorme, por ejemplo, en el país en poder hacer pruebas provocadoras de vasoespasmo. De hecho, no hay instituciones que las hagan de forma rutinaria. Tenemos una deuda en el país enorme de poder hacer imágenes intravasculares, tanto IBUS como UCT. No todas las instituciones cuentan con ello y de hecho no todas la hacen de rutina. Entonces yo creo que este tema todavía resulta interesante para todos, para ustedes desde medicina de urgencias, porque son quienes nos hacen el abordaje inicial, para nosotros que deberíamos explorar esa cajita de Pandora para tratar de aclarar la etiología, pero para todos es para el reconocimiento de los desenlaces de esos pacientes, así que yo creo que fue un ejercicio muy bueno poder hablar de Minoca con ustedes. Lina, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Sigue el profe Vallejo. Buenos días, doctora Lina, muchas gracias por la presentación y felicitarles por el manejo del tema, y también por la presentación desde el punto de vista técnico, muy clara. Tengo una duda con respecto a los tiempos en relación con la segunda realización de coronariografía cuando se requiere revisión. Entonces,
quisiera pues, que me ayudara con eso y que nos diera claridad con respecto a si se requiere una segunda pasada por coronariografía, cuál sería el momento ideal. Profe, no, realmente cuando uno lee que le dicen de esa segunda revisión, muchas veces lo que se menciona es sentarse a revisar las imágenes con un hemodinamista, o sea, es de volver a hacer una revisión, no necesariamente se menciona volver a llevar a un segundo tiempo de coronariografía. En algunas partes uno sí lo lee y dicen, usted tiene que sentarse y literal lo ponen como así en todos los consensos, sentarse con el hemodinamista y si él considera que hay alguna duda, llevarlo nuevamente, pero más que todo habla es como de sentarse a hacer revisión. Pero veo que la profe Catalina levantó la mano, entonces le da la palabra. Yo creo, doctor Vallejo, que ahí sí hay dos cosas por aclarar. La guía dice volver a revisar, es lo que dice Lina, es sentar al hemodinamista y decirle, revisemos que no se nos haya pasado por alto algo, pero como les decía hace un momento, como nosotros no hacemos test de vasoespasmo y no hacemos imagen intravascular de forma rutinaria, uno sí podría sugerir una segunda arteriografía si quiere sí o sí ofrecer uno de estos dos tests. Entonces ahí pues el protocolo sería esperar 24 a 48 horas, para revisión específicamente pues por la parte de la nefroprotección. Pero hay instituciones que, por ejemplo, no tienen la sonda para el IBUS dentro de su institución, así que si uno quisiera volver a revisar a ese paciente, pues tendría que contar con la disponibilidad técnica de estos recursos que estoy enumerando. Entonces, realmente no es que de rutina haya que hacer una segunda, de rutina lo que hay que hacer es volver a revisar las imágenes con quien las hizo o con un segundo evaluador para tener la claridad de que no se haya pasado algo por alto y adicionalmente, si su grupo quiere ofrecer a ese paciente una imagen intravascular, seguramente tendrá que repetirla para poder tener disponible la tecnología. Eso es más o menos como lo que sugiere la guía. Gracias, profe. Gracias. Doctora, buenos días. Doctora, Hola, buenos días. buenos días. Doctora, la conferencia es excelente, estoy pendiente de todo. Resulta que yo estoy en una parte, no es rural completa, pero yo puedo tener, si todo paciente, oiga bien, una paciente de 30 años, ojo, debe tener ateroma para tener un Minoca. Segundo, tiene que ser hipertensa. Listo, doctor Alfredo. Sí, No, realmente, como les mencioné, hay varias etiologías, ¿cierto? Inclusive para el diagnóstico de Minoca, pues las coronarias pueden ser lesiones no obstructivas o coronarias sanas, pues sin placas. Entonces, recordar que también hay otras etiologías como la disección coronaria, la trombosis o la embolia, donde no es necesario que haya placas. Y la hipertensión, pues dependerá mucho de cuál sea la etiología, porque como ya vimos, según sea la etiología, algunas no tienen factores de riesgo tradicionales, por lo que no, pues no es una condición necesaria. gracias. Con gusto. Sigue Kevin. Hola Lina, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Creo que es un tema que cada vez cobra más relevancia. Es un espectro clínico que viene desde la NOCA, el INOCA y el MINOCA, que es el contexto pues como agudo. Y hablando específicamente del MINOCA, yo quería preguntar a la profe Cata, pues el papel de la evaluación hemodinámica como tal que se pudiera hacer en tiempo real con la coronariografía, pues específicamente de la medición de la reserva del flujo fraccional, que digamos que en nuestro medio no se hace de rutina y que sí sería importante, sobre todo en esas placas que son menores del 50% que consideramos no obstructivas, pues realmente cuál es el comportamiento de las mismas, porque creo que esto sí pudiera, digamos, de alguna u otra manera modificar la forma en cómo se tratan. Muchísimas gracias. Listo. Kevin, esa es una buena pregunta. Pero que hay que tener claro y que todos nos quede supremamente claro que cuando uno está frente al diagnóstico de Minoca es porque no tiene placas ateroscleróticas lo suficientemente significativas a las que uno le pueda atribuir el cuadro actual del paciente. Esa es la definición. Así que si usted tiene placas en tronco entre el 50 y 70% o por fuera de tronco entre el 30 al 50%, algunos dicen hasta el 70% evidentemente, ese es el contexto del uso de FFR. Entonces, ¿por qué empiezo por ahí? Porque usted podría tener placas insignificantes que a veces ni siquiera son bien descritas por los hemodinamistas, a las cuales no habría por qué ofrecerles flujo de reserva fraccional.
Pero si usted tiene placas en las que tiene duda, y son esos porcentajes que acabamos de enumerar y que dependen específicamente del vaso del que estemos hablando, ese sí es un contexto en infarto agudo del miocardio para ofrecer flujo de reserva fraccional. Y pues para todos que es la forma de aclarar de forma fisiológica cuál de esas placas realmente tiene una repercusión funcional y está generando isquemia. Entonces, yo creo que también esto de rutina sí se puede hacer, lo mismo, Kevin. Hay sitios que no tienen la sonda para hacer FFR, hay sitios que no tienen de entrada adenosina para todos los pacientes porque para eso se requiere la adenosina. Pero si usted está frente a un infarto sin elevación del ST, porque obviamente si es ST, usted no tendría cabida para el FFR. Si es un no ST y esa placa tiene la clínica, tiene la significancia clínica en los porcentajes que acabamos de enumerar, para usted considerar que se le puede atribuir isquemia, ese es el paciente al que se le debe hacer FFR y debería ser de entrada en esa arteriografía diagnóstica. ¿Por qué? Porque usted ahí ya tendría la decisión de si va a tratar o no con stent esa placa específicamente. Pero eso ya es rutinario. De hecho, los centros grandes que hacen hemodinamia y implantan y hacen angioplastia con stent deberían rutinariamente, cuando de entrada ya van a una placa que le queda la duda, hacer flujo de reserva fraccional para saber si la tienen que tratar o no. Debería pasar por ahí el algoritmo y no sacarnos ese paciente de la sala hemodinámica con esa placa que parece intermedia sin haber resuelto si estaba generando isquemia. No sé, Kevin, si así quedó como aclarada la pregunta. Sí, profe, completamente. Lo que pasa es que creo que de pronto en nuestro medio y por las condiciones, digamos, de muchos de los centros nuestros y de las condiciones o de los recursos que tenemos, finalmente tal vez los hemodinamistas terminan tratando o no tratando, dependiendo de lo que vean, solo en la coronaria. Pero no, muchísimas gracias, profe.